Vale, Pedro. Mira una cosa, vale, el apartado pone phi de E, phi de F son isomorfismos. Sí, a ver, en el apartado A demostramos que phi de F, pero desde luego lo otro sería exactamente igual, son Claro, isomorfismos. porque es lo mismo, ¿no? Claro, sí, no tendría sentido. Correcto. Vale, ya estoy flipando, vale. Es curioso que estando E y F, que por orden alfabético tendrían que haber escrito F y decir que el otro era igual, en el enunciado, sin embargo, lo hacen, ponen ahí el phi sub F en vez de poner el phi sub E. Bueno, pues nada. Bien, ahora tenemos una nueva aplicación. Esto es dato del problema. Tenemos también una aplicación de E en F, que es una aplicación lineal. Y que nos va a servir de apoyo para definir lo que es phi sub más, que viene dado por una composición de tres funciones. Este phi sub más, o perdón, f más, f más va a ir de fn, al revés de f. Y se entiende que va a ser la composición de tres aplicaciones. La primera, de f en f dual, phi sub f, del apartado A. Luego vendría la que llama f traspuesta. Bien, el que está poniendo el enunciado entiende que nosotros sabemos cómo funciona, cómo se define la f traspuesta. Ya puedo deciros que esa t tiene que ver también con que la matriz es una aplicación lineal, va a ser la traspuesta a la de f. Pero no va a ir de E en f, sino de f dual en E dual. F traspuesta. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo ahora. Y de E dual en E, puesto que esto es isomorfismo, existe su inversa, no hay ningún problema en considerar esto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues, como dirían los profesores, de la manera más natural posible. Si yo tengo H aquí, es decir, H que va de F en R, tengo que asociarle otra aplicación que de ahora no va de F en R, va de E en R. ¿Cómo puedo ir de E en R si aquí lo que tengo es un camino para ir de F en R? Porque en el enunciado me aseguran que tengo un camino de E a F. Bueno, pues voy primero con este camino fijo único a F y después cada H que me deis me da un camino distinto para ir de F a R. Es decir, esta aplicación lleva H en la composición H o F. Vale, que es lo más natural. No tendríamos otra manera. Pues yo entiendo que aquí dan por supuesto que, o de cierta manera, pretenden que nosotros sepamos qué es eso. Entonces podemos, bueno, partir de aquí de un X. ¿Qué hace entonces esto? Pues lo lleva en phi sub f de X, que ya sabemos lo que es. Es una aplicación de f en R. Ya la definimos en el apartado A. Y aquí tendrá que llevarlo en ft de phi sub f de X, que tiene que ser una aplicación que vaya de dual, perdón, de E en R. ¿Cómo la define ese resultado? Como veis aquí, F compuesto con phi sub f de X. Esa es una aplicación que está en el dual. Bueno, le aplica phi menos 1, que a lo mejor no tenemos tan claro cómo es.
Pero bueno, lo dejamos así. Tiene sentido hablar de la inversa porque es un isomorfismo. En el enunciado nos piden comprobar que phi más de x, y este producto en E tiene sentido porque f más de x, desde luego, va a estar en E, y por tanto también y tiene que estar en E. Y aquí, como estoy haciendo f más de x, entiendo que x está en f. Nos piden comprobar que esto es igual a x f de y. Y aquí esto en f, recordad, f va de en f, así que tiene sentido, x está en f, y está en e, y f de y está en f, así que estamos operando en f. Vale, eso por lo menos encaja. Bueno, pues esto que es realmente mucho lío de notación, la verdad. Mirad lo que tenemos aquí, un producto escalar en E. Eso coincide con la definición que en el apartado A se hace de la función phi sub E. Eso sería aplicar phi sub E ¿a qué elemento? Al elemento f más de x. Este de aquí, en principio, sería un elemento de E. Y como esto es una aplicación que está en el dual y que a un i lo lleva en el producto escalar, que veis ahí arriba. Es decir, esa es la definición que se hizo en el apartado A. Es cierto que en el apartado A teníamos, en vez de esta cosa tan extensa, solo la x. A cada elemento x, era en ese caso en f, pero bueno, sería igual, lo llevaría en el producto de x por y. Pero aquí en vez de x tengo todo eso. Bien. Entonces tengo phi de aplicado en. ¿Qué es todo esto? Este f más de x. Nos lo definen así. Phi sub e menos 1 compuesto con f traspuesta, compuesto con phi sub f de x en y. Falta aquí un paréntesis. Vale, este elemento de aquí, para eso sería pues como la x en el apartado A. Todo esto sería como la x en el apartado A. Un elemento que está en él. Bien, aquí tengo una aplicación compuesta con otra que es su inversa. Así que el resultado va a ser simplemente ya esto que queda aquí. F traspuesta aplicada en phi sub f de x y esto aplicado en y. Bueno, ya voy a ir para arriba para llegar aquí. ¿De qué consistía hacer f traspuesta de una aplicación? En componer f con phi sub f de x. Y todo esto en y. Es decir, tendría que hacer phi sub f de x aplicado en f de y
Y recordad el apartado A otra vez, como era phi de f de x en y, el producto escalar, y en f de y, también el producto escalar. No sé si decir que eso es como un trabalenguas o, en fin. Bien, ¿alguna pregunta? Para leérselo con calma. De todas maneras, a mí este me parece el apartado más lioso de todo el ejercicio, ¿no? Que incluso, llegado el caso, se puede avanzar sin él. Os quedáis con ese resultado para los siguientes que vienen. Por tanto, vamos a dar ya por supuesto que efectivamente f más de x y n coincide con x f de y en n. En los siguientes apartados ya vamos a suponer que E y F son los mismos y que estamos con isometrías. Así que ya no voy a poner estos subíndices aquí, ya solo tengo un espacio euclídeo que es E. Se entiende que F va de en F y también F más, bueno, E y F son iguales, va de en E, y este iría de F en E, pero como E es igual a F, también va de en E, las dos cosas. Por tanto, E coincide con F y F es una isometría. Vamos a comprobar que F menos 1 coincide con F más. Pedro, pones allí en la esquina F, dos puntos de N y F más. ¿Cómo dice? Sí. ¿Y F más qué pones ahí? También de N, porque este F iba de N F, pero es lo mismo que E. Y F más iba de Fn, pero ahora consideramos F igual a E. Vale, sí. Así que, bien, vamos a utilizar qué es isometría y vamos a utilizar también el apartado anterior. Tenemos F más de X y eso sería para todo X y para todo Y. De E, que es el único sitio donde estamos trabajando. Ya por eso ya no pongo ningún subíndice ahí. Lo aclaramos. Esto sería, por el apartado anterior, X, F de Y. Para todo X, para todo Y. Pensad en aquello del giro. Está X y está F de Y. Si tenemos F, un giro, perdón, una isometría, sí, F, tenemos la simetría inversa. F menos 1, que como es isomorfismo, una isometría ya implica isomorfismo. Así que puedo aplicar F menos 1 aquí y F menos 1 aquí. Y el producto escalar sigue siendo el mismo. Se conserva el producto escalar, como decimos en la isometría. Es decir, yo puedo aplicar F y F, o puedo aplicar F menos 1 y F menos 1. Eso en el caso del giro es igual, tenemos un giro en una dirección, tenemos un giro en otra, los dos son isometrías, ¿no? Las simetrías son isomorfismos, tienen inversas, se mantienen distancia cuando lo hacemos, mantienen distancia cuando lo deshacemos. Bien, entonces, en particular, o casi primero voy a poner así, eso quiere decir que F más de X y menos F menos 1 de X y es igual a 0 para todo X y para todo Y. Aquí, como es lineal en la primera componente, este realmente significa sumar con el opuesto.
podemos ponerlo así. F de X, F más de X, aquí me faltaba el coma ahí, perdón, aquí con esa notación, quería poner esto. Menos F menos 1 de X y es igual a 0 para todo X y. Cuidado, porque aquí alguno puede pensar que como es lineal, restamos primera componente y restamos la segunda componente. No, es lineal en cada componente. Entonces recordad que cuando teníamos la suma, la primera componente, la segunda quedaba fija. Vale. Así que esta ahí sigue manteniéndose. Es lineal en la primera, por tanto, si tomo la resta, la primera componente, la segunda es igual, se restan las dos primeras componentes. Y entonces, si yo considero Y como todo esto, es decir, como f más de x menos f menos 1 de x, porque es para todo y en particular para este. Entonces, tendría que f más de x menos f menos 1 de x, coma, y en vez de y, ya digo, considero el mismo, f más de x menos f menos 1 de x es igual a 0. Y entonces, como es una aplicación, es una forma lineal definida positiva, al elevar un elemento al cuadrado, multiplicarlo por sí mismo, va a dar positivo o igual a 0, pero si da 0 es porque f más de x menos f menos 1 de x es igual a 0. Y aquí esto lo estamos considerando para cualquier x. Es decir, que los dos son iguales para cualquier x. Voy a seguir por aquí. F más de x es igual a f menos 1 de x para todo x. Y por tanto tenemos lo que nos pide el ejercicio. Apartado B. Ya cuando acabé la carrera esto me lo sabía. Lo que no sabía era la relación que había entre el ángulo inscrito y central de una circunferencia. Digo, para que veáis a qué extremos un poco absurdos se llega a la carrera también. Tenemos que comprobar que si lambda es autovalor, de eso vamos a tener que hablar también en el boletín 5, bastante de autovalores. Entonces, lambda es igual a 1 en las condiciones anteriores, isometría e igual a f, etc. Bien, ¿qué significa que sea autovalor? La definición es que existe un x que no puede ser 0 para el que f de x sea lambda x. Fijaros que x no puede ser 0, porque si no todos los números son autovalores. Se entiende que es un vector que da una dirección, permite, bueno, ayuda a definir una aplicación lineal. Entonces, nosotros podemos escribir lo siguiente. F de x es igual a lambda x. Y esto es lambda sale de esta x y otro lambda sale de la segunda componente. Pero si es isometría, esto es lo mismo que xx. Y como x es distinto de 0, ¿Por qué es igual que x? ¿por qué? ¿Por qué es igual? Es igual a esto. No, eso sí. Es igual a esto. No, porque fx por fx es igual a x. ¿Por qué es isometría? Quiero decir, tú tienes, por ejemplo, en R2, una simetría en R2. No, quedamos que isometría era que mantenía distancias, pero que en este contexto conservaba, claro, tienes x dos veces y tienes f de x. De esta manera, que isometría, conserva módulos, todo eso, ¿no? Sí, y es Isometría. distancias, ¿qué pasa? ¿Cómo dices?
Claro, ¿y qué pasa? Conserva distancias y ¿qué pasa? En cierta manera eso separado del módulo. Sí, te das cuenta. Ya comenté, si queréis, bueno, terminamos eso y discutimos eso, porque yo creo que a lo mejor se da, no sé muy claro, pero en cualquier caso, como eso es distinto de cero, porque x es distinto de cero, entonces necesariamente el lambda cuadrado es igual a 1 y por tanto el módulo de lambda va a tener que ser 1. A ver, claro, el desarrollo del tema, en fin, tiene también sus cálculos y es un poco largo, ¿no? Pero cuando hay un producto escalar, sí que se llega a que es el módulo, ¿recordáis? X por y, el producto escalar de x por y era módulo de x por módulo de y por coseno del ángulo que forman x e y. Sí. Bueno, cuando se introduce esto en el bachillerato, yo creo que primero se da esa definición. Y después se dice cómo es si tenemos una base ortonormal. Y hacemos x1 por x2 más y1 por y2 más z1, bueno, en R2 normalmente se hace cuando se introduce en el bachillerato, pero luego sería con tres coordenadas en R3. En cualquier caso, el módulo se obtiene como la raíz cuadrada de un vector por sí mismo. Recordad que se hace así. Porque el coseno de 0 es 1. La idea esta, al final, pues, es la misma que queda. Si tú tienes, por ejemplo, antes decía, este vector x y este vector y, si tú haces f, aplicas f, y entonces f a lo mejor te lleva a f de x. El módulo, si es isometría, tiene que mantenerse. Y f de y también. Eso sería f de y también esta longitud se tiene que mantener. Y también esta distancia se tiene que mantener, si es isometría. Se trata del mismo triángulo y los módulos y los ángulos son los que intervienen aquí en esa definición. Se mantiene el producto escalar. Quizás sea lo que no se vea tan claro aquí. Y que a lo mejor es algo que hay que darle vueltas o que, en fin, mejor ya llevarlo en la cabeza. No hay isometría en estas vectores euclideos, vale. No solo distancias. También ángulos. También productos escalares, claro. Entonces tendría f de x y coincide con xx porque es isometría. Mantiene el producto escalar. Y así de esa forma, como por otra parte, esto no puede ser cero, porque la propia definición de autovalores exige que x sea distinto de cero, porque si no, ya digo, todos los números serían autovalores. Entonces, el módulo de lambda es igual a 1. Bien, y ahora nos queda el último apartado. El apartado E, que dice que si W es invariante por F, entonces también el ortogonal de W es invariante por F. Esta bola con unas condiciones. Bueno, pensar, por ejemplo, en R3, porque es cierto que esto puede parecer muy abstracto. Vamos a suponer que tenemos W este plano, que pasa por el origen. Claro, estamos hablando de subespacios vectoriales. ¿Qué significa que es invariante? ¿Que cada punto queda en el mismo sitio? No. Que, por ejemplo, podemos hacer un giro, o incluso si fuera homotecia, si no fuera necesariamente isometría, si hacemos una homotecia en la dirección de los vectores que determinan el plano se estira, pero queda igual en el mismo sitio. Cogéis una recta, la estiráis y queda en el mismo sitio. Es decir, en ese caso, además, es isometría. Así que yo pienso más bien en cosas como de tipo giro, o a lo mejor simetrías centrales con respecto al centro para el plano. Es decir, que en su conjunto queda donde está el plano, aunque cada punto se desplace o se gire o lo que sea. El plano en conjunto, así que sería invariante. Es decir, f de w es igual a w.
Y entonces yo quiero comprobar si el espacio ortogonal es invariante. ¿Quién es el ortogonal de W? Bueno, aquí quizás se vea bien que se trata de una recta perpendicular, pero ¿cómo se define de forma formal? Estaría formado por todos los i pertenecientes al espacio. No sé qué todos los x vamos a poner. Vamos a poner x perteneciente a y, como por ejemplo uno de aquí, que operados con i nos dan 0 cualquiera que sea i perteneciente a w. Bueno, entonces consideráis cualquier elemento i de aquí. Creo que, bueno, me parece que nos apuntes y puse la notación al revés, pero nos arreglamos. Y este es x. Entonces pertenece al ortogonal porque cualquiera que sea i, que sea en w, su producto escalar es 0. Bueno, intuitivamente, para un plano, todos los vectores que están en la recta perpendicular. Entiende que estamos hablando de subespacios vectoriales y por donde pasan por el origen. Bien, ¿cómo compruebo que es invariante? Tengo que comprobar que también se verifica esto. Pero es suficiente con ver que f de w está contenido, perdón, así, en el w ortogonal. ¿Por qué? Porque tiene misma dimensión. Claro, si vosotros estáis con un isomorfismo, lleva recta en recta, hago dimensión 1 en hago dimensión 1, plano en plano. Entonces, no es la dimensión que tendrá w ortogonal, pero va a tener la misma que w ortogonal. Perdón, que f de w ortogonal. Entonces ya digo, por misma dimensión. Entonces, si demostramos que eso está contenido aquí, como tiene la misma dimensión, tienen que ser iguales. Digamos, tienen la misma dimensión en las hipótesis en las que estamos. Que es isomorfismo, si no en general no tiene por qué. Así que tengo que comprobar que f de w ortogonal está en w ortogonal. ¿Y cómo demuestro eso? Bueno, pues tengo que partir de un elemento que esté en algo que está en f de w ortogonal. ¿Cómo es algo que está en f de w ortogonal? F de x con x perteneciente a w ortogonal. Yo creo que la notación que os puse le puse al revés, pero bueno, es lo mismo. ¿Cómo compruebo que ese elemento que está aquí también está aquí? Comprobando que con cualquier elemento i de w, el resultado da 0. Sea i perteneciente a w. Multiplico f de x, que es un elemento genérico de f de w, por un elemento i que esté en w, y a ver cuánto me da esto. Bien, no voy a hacer uso del apartado B, simplemente de la idea de isometría. Como hay una isometría, eso coincide con x, f menos 1 de y. Pero puesto que f de w es lo mismo que w, esto pertenece a w. Este de aquí está en w ortogonal, por hipótesis. Porque f de x era de f de w ortogonal. Entonces, si uno pertenece al ortogonal de w y otro a w, ese resultado da 0. Es decir, que f de w por cualquier elemento i de w, f de x por cualquier elemento i de w da 0. Y por tanto, f de x pertenece al ortogonal de w. Todos los elementos de aquí están aquí. Bueno, y con esto, pues, en fin, se acaba el problema.